Hola, mi nombre es Sandra Carballo Rodríguez, soy profesora de química y estoy aquí para mostrarles el bagaje de conocimientos con respecto al átomo y cómo a través del tiempo su estudio nos ha deparado una serie de modelos atómicos que nos explican su conformación y funcionamiento. Gracias a esto podemos comunicarnos y vernos en este momento. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma, cómo se comportan y organizan. Veamos algunos modelos propuestos a través de la historia, que aportaron elementos para la estructura del átomo actual. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, y lo consideró como la partícula más pequeña sin división de la materia. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo, por meditación e intuición, llegando a la siguiente conclusión: el átomo es la partícula más pequeña de la materia, indivisible e indestructible. Después llegó el turno de John Dalton, científico británico, quien explicó una serie de leyes hasta entonces desconocidas y que se consideraron la teoría atómica moderna. Con esta teoría se explican la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición constante y la ley de las proporciones múltiples. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados y dicen que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Y los átomos se unen en una relación sencilla para formar compuestos. Joseph Thomson, al realizar un experimento con un tubo de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas dentro del átomo. A estas partículas les llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. Por esto, su modelo considera al átomo como una esfera de materia positiva y a los electrones metidos en ella como las pasas de un budín. El modelo de átomo propuesto por Thomson es conocido como modelo de budín o pastel con pasas, donde existen una serie de partículas negativas embebidas en un mar positivo. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde ese momento se considera el átomo divisible. Thomson también logró demostrar la relación entre la masa y la carga del electrón. Llegó el turno de Ernest Rutherford, quien estudió la naturaleza de las radiaciones, concluyendo que se emiten 3 rayos diferentes: alfa, beta y gamma. En un experimento bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, en este caso núcleos de helio, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesan la lámina sin ser desviadas y otras pocas son desviadas hacia atrás en ángulos agudos. Rutherford llegó a las siguientes conclusiones. El átomo tiene un núcleo en el que está concentrada la masa y la carga positiva. El radio del núcleo es de 1 por 10 a la menos 12 y el radio del átomo es de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo, pero están distribuidos en un espacio muy amplio fuera del núcleo. El volumen ocupado por un átomo es en gran parte espacio vacío. Posteriormente,
con el aporte del científico Max Planck, el modelo atómico inicia su recorrido hacia una teoría cuántica, por medio de la cual se explicó que la radiación no puede ni emitirse ni absorberse de manera continua, sino que la energía es discontinua y consiste en paquetes individuales de energía, llamados cuantos o fotones. Es Niels Bohr quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. Por lo tanto, el modelo planetario de Bohr se puede resumir en 3 postulados. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas llamadas órbitas. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. Cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Otro aporte importante de Bohr es que logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantización energética. Es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de ondas. Este es el modelo atómico que Bohr propone, en el cual los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas. No obstante, este ya está obsoleto. Veamos ahora cómo, con los aportes de los siguientes científicos, llegamos al modelo atómico actual. Niels Bohr. Su aporte se dio a través de su trabajo con el átomo de hidrógeno. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares, con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Propuso la cuantización de la energía de los electrones o paquetes de energía. Otro aporte importante a la teoría atómica actual provino de Louis de Broglie, quien demostró que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podría tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y onda. Relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación. Werner Heisenberg, físico alemán, quien propone el principio de incertidumbre, que es la base de la mecánica cuántica actual, y que establece que no es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. En el núcleo se ubican los protones y los neutrones, y a su alrededor los electrones, en la nube electrónica, con los niveles y subniveles de energía. Todos estos aportes se unen para dar lugar a la ecuación matemática o de onda que describe mediante 4 números cuánticos el comportamiento del electrón. Schrödinger es quien propone el modelo atómico actual y que se apoya en las conclusiones de Bohr, de Broglie y Heisenberg. Este modelo también es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. Hasta aquí la historia de los modelos atómicos. Siga siendo parte de Profe en Casa. Muchachos, este gallo pinto, además de rico, me va a servir para explicarles un poco lo que son enlaces covalentes, que fue lo que me pidieron, ¿verdad? Excelente, profe. Pero en la mesa me falta algo. Jorleni. Sí, señor. ¿Tenés jugo de naranja? Sí, claro. Por favor. Con mucho gusto. Muchachos, vamos a compartir este juguito de naranja, que es justamente lo que ocurre con los enlaces covalentes.
Ellos se encargan de compartir sus electrones para así formar el enlace. ¿Cómo así, profe? Lo que ocurre es que un electrón de un átomo se comparte con el otro electrón del otro átomo. De esta manera, ambos encuentran la estabilidad electrónica que buscan, obteniendo lo que conocemos como regla del octeto. ¿Un ejemplo, profe? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno comparte un electrón con un electrón del átomo de oxígeno. De esta forma obtenemos la molécula de agua. En el caso de la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno comparten su electrón con un átomo de oxígeno, y el átomo de oxígeno comparte un electrón con cada uno de los átomos de hidrógeno. Los enlaces covalentes generan compuestos con propiedades específicas, como bajos puntos de fusión y ebullición. Sí, profe, pero también tienen otras propiedades. Sí, los compuestos covalentes se pueden encontrar en los tres estados básicos de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Pero también tienen poca conducción térmica y eléctrica. Y son muy solubles en compuestos orgánicos. Por eso los materiales que conducen la electricidad no pueden ser compuestos covalentes. Muy bien, Luis. Además, son blandos como el plástico. Profe, ¿qué otros ejemplos de compuestos covalentes hay? Algunos ejemplos comunes que nosotros tenemos en nuestros hogares que contienen este tipo de enlaces son los siguientes: ácido clorhídrico, agua, alcohol etílico, glucosa, oxígeno molecular, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y dióxido de carbono. Profe, ¿podemos hablar de los tipos de enlaces covalentes? Muy bien, es cierto. Existen tres tipos de enlaces covalentes: covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado. ¿Se acuerdan del juego de la cuerda? Veamos qué sucede en el juego. Dos equipos alan hacia lados opuestos y el que ejerce mayor fuerza atrae al otro. En el enlace covalente polar ocurre algo similar. El átomo que tiene mayor electronegatividad ejerce una mayor fuerza sobre los electrones de enlace. Por esta razón, los electrones van a estar más cerca de su núcleo atómico. Como los electrones tienen carga negativa, el átomo que los atrae va a ser parcialmente negativo y el otro va a ser parcialmente positivo. Debido a esta polarización, es a lo que llamamos enlace polar. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, el cloro, al ser más electronegativo, atrae al par de electrones hacia su núcleo atómico. Por su parte, en el enlace covalente no polar, se da cuando dos núcleos atómicos ejercen la misma electronegatividad. Por eso los electrones se mantienen a una misma distancia de los núcleos atómicos. Volviendo al juego de la cuerda, si se aplica mayor fuerza de un lado, vemos como la cuerda tiende a desplazarse hacia ese equipo. Esta es una manera de ejemplificar la electronegatividad y por ende la polaridad de las moléculas. ¿Y el coordinado, profe? El enlace coordinado se presenta cuando dos átomos no metálicos se enlazan. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, en el enlace azufre-oxígeno, el azufre aporta los electrones de enlace. Otro ejemplo es el ion amonio. En uno de los enlaces hidrógeno-nitrógeno, es el nitrógeno quien aporta el par de electrones de enlace. Profe, pero todos estos son enlaces simples. También existen dobles y triples. Sí, eso depende si comparten uno, dos o tres pares de electrones respectivamente. Un ejemplo, profesor. Por ejemplo, la molécula de oxígeno molecular presenta un enlace doble y la molécula de nitrógeno molecular presenta un enlace triple. Una forma de representar los enlaces es mediante la estructura de Lewis, también conocida como estructura de puntos. Esto nos permite visualizar los electrones que participan en el enlace y los que completan la ley del octeto cuando ésta exista. En otras palabras, la ilustración de los electrones de valencia. ¿Queda claro? Sí, profe. A ver, Luis, ¿qué es un enlace covalente? Es cuando los electrones de un enlace se comparten. A ver, ¿y las propiedades? Bajos puntos de fusión y ebullición. Malos conductores de electricidad y solubles en compuestos orgánicos. Muy bien, ahora quisiera saber cuál es la diferencia entre enlace polar, enlace no polar y enlace coordinado. Los polares se dan cuando los valores de la electronegatividad de dos átomos son diferentes.
También los no polares se dan cuando los valores de la electronegatividad de los dos átomos es igual. Y en los coordinados, un solo átomo aporta los dos electrones. Exacto, eso es. Pero ¿cuál es la diferencia entre un enlace simple, doble y triple? En los simples comparte un par de electrones, en los dobles comparten dos pares y en los triples tres pares. Y por cada par de electrones es un enlace. Bueno muchachos, me alegro muchísimo que hayan entendido bastante bien lo que son enlaces químicos. Claro, profe. Pero recuerden que faltan dos enlaces más, el metálico y el iónico. Pero dejemos eso para otro día. Ahorita mejor terminemos de desayunar porque se nos está enfriando la comidita, ¿verdad? Eso, profe, ya era hora. Sí, dando, ¿verdad? Muchachos, está caloroso. Qué buena caminada, profe. Ya ahí, un poco de ejercicio no es nada malo, ¿verdad? Estoy súper empapada. Recordemos que el sudor también es una respuesta química que tiene nuestro cuerpo. Por eso es que debemos hidratarnos cada vez que trabajamos, hacemos deporte o simplemente caminamos. Pero ¿de qué nos quejamos? Nuestros agricultores todos los días hacen esto mismo y ellos no se quejan. Tenés razón, profe. Bueno, pero recordemos que vinimos por tres razones fundamentales. 1, hacer ejercicio. 2, recordar la labor de los agricultores. Y 3, lo más importante, es ampliar los conocimientos que vimos en clase. El enlace iónico y metálico, profe. Oh, profe, don Bernie viene con el ganado hacia acá. Ah, tranquilos, yo les dije que trajeran ganado a don Bernie mientras estuviéramos por acá. ¿Por qué, profe? Aquí no solo se le da sal al ganado. Precisamente, ¿ustedes saben por qué les echan sal al ganado? Lo hemos visto, profe, pero realmente no sabemos por qué le dan sal al ganado. Bueno, es precisamente porque el ganado necesita consumir sal regularmente para mantener la homeostasis. ¿Cómo les va, muchachos? Pues, Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está Bernie? Bien. Y aquí no es, qué buena suba se está pegando uno con estos calorones. Ahí le dejo las vaquillas, le dejo la sal y que continúen con la clase, muchachos. Que les vaya muy bien. Bueno, les explicaba el profesor la importancia del consumo de sal para los animales. Y para los seres humanos. Sí, claro, en menor proporción, pero siempre es importante. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas del aumento de la presión arterial. Pero bien, veamos cómo se presenta el enlace iónico en la sal, por ejemplo. ¿Qué, profe? ¿Se trajo todo el laboratorio? Por poquito, Luis, por poquito. Si tomamos una cucharada con sal y la mezclamos en agua, observen que esta se disuelve. Por otro lado, si la misma muestra de agua salada la colocamos al sol, vamos a observar que esta se va a evaporar y nos va a quedar cristales de sal en el fondo del recipiente. Sí, exacto. Recuerdan, muchachos, cuando lo vimos en el estereoscopio, que se observaban unos pequeños cristales en forma de cubo. Esas características son propias del enlace iónico. Por ejemplo, en este caso, el cloruro de sodio. Profe, iones, cloruro y sodio, ¿verdad? Correcto. Los aniones, recordemos que son los que ganan electrones y se representan con el signo menos. En cambio, los cationes son los que pierden electrones y se representan con el signo más. Muy bien, para entenderlo mejor, veamos la fórmula química del cloruro de sodio. Está formado por iones sodio y cloruro en la misma proporción, formando una red cristalina. Eso es un ejemplo de enlace iónico.
Pero, ¿por qué se han formado estos cationes y estos aniones? Bueno, hay que hacer primero la configuración electrónica. En el caso del sodio es esta. Por otro lado, la del cloro es esta otra. Es decir, una vez que se da el enlace, la configuración del sodio es isoelectrónica con el gas noble neón y la del cloro con el gas noble argón. El sodio pierde un electrón. De esta manera, ambos adquieren mayor estabilidad. Los iones van a atraer a los cationes y viceversa. Este proceso genera fuerzas electrostáticas que producen una estructura cristalina. ¿Comprendieron, muchachos? Ok, profe, nos quedó claro el enlace iónico y el metálico. Profe, ¿este marco nos puede servir? Justamente, el enlace metálico es un ejemplo de enlace químico. Y la mayoría de los metales, muchachos, se utilizan para hacer aleaciones importantes como el bronce. En el enlace metálico, los átomos se mantienen unidos por una gran cantidad de electrones que se mueven en la superficie. Los núcleos se agrupan de una manera cercana uno con otro y los electrones se desplazan hacia la superficie, produciendo una red compacta. Eso se conoce como el modelo del mar de electrones. Los electrones de valencia de los metales tienden a moverse entre los orbitales vacíos de los demás átomos. Dicha movilidad se debe a su baja energía de ionización, o sea, la energía necesaria para desprender un electrón de valencia de un átomo neutro. Veamos algunas de las propiedades de los enlaces metálicos. Son sólidos, a excepción del mercurio y posiblemente el francio. También poseen una alta conductividad eléctrica, conducen fácilmente el calor. Son materiales que presentan brillo porque reflejan gran cantidad de la luz que incide sobre sus superficies. Son maleables, lo que significa que pueden extenderse en placas relativamente delgadas. Son dúctiles, o sea que sirven para producir alambres muy delgados. Y la mayoría de los metales son usados para formar aleaciones importantes como el bronce y el acero. ¿Comprendieron que es un enlace iónico y un enlace metálico? Sí, claro, profe. Ven, muchachos, cómo una actividad tan bonita como la agricultura y ganadería nos permite estudiar sobre enlaces químicos. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo está, Bernie? Bien. Profe, ¿cómo le fue? Bien, bien. Ya terminamos la faena aquí. Ya terminaron, muchachos, aprendieron. Todo bien. Que dicha que pudieron aprender bastante, muchachos, y que de verdad ustedes lo aplicado en clase lo ven a aplicar aquí en el campo. ¿Por qué? Porque así ustedes ven los ejemplos y ven las necesidades y las cosas que se viven día a día en la ganadería, en la agricultura y en el campo. Para que ustedes el día de mañana que se conviertan en profesionales, vengan a ayudarnos con mejor tecnología para criar a nuestros animales, muchachos. Eso me alegra bastante.
¿Qué hace cuánto que no venía en una lechería? Uy, profe, ni siquiera me acuerdo. Yo nunca había estado en un lugar como ¿Y este. qué les parece? Es genial, profe, en realidad es muy increíble. Ahora que lleguemos donde don Bernie, vamos a explicar un poquito lo que es estructura de Lewis. Aquí, profe. Aquí. Toma, téngame ahí. ¿Cómo está Bernie? ¿Y ahí, profe? ¿Cómo le va, muchachos? Qué bueno, qué bueno tenerlos por acá. ¿Y esta vez qué, profe? ¿Qué viene a enseñar a estos muchachos? Esta vez venimos con un temita que se llama estructura de Lewis. Bueno, hagamos un trato, profe. Yo voy a tomar mi yodito y lo dejo aquí. Hágale la clase a los muchachos y después los invito a un gallito de queso. Bueno, muchísimas gracias, Bernie. Vamos a aprovechar la visita a la lechería de Bernie para poder trabajar el tema de estructura de Lewis. Y profe, ¿qué tiene que ver una lechería como esta con la estructura de Lewis? Bueno, quizá con las vacas y la leche no tengan mucho que ver. Sin embargo, la forma en que están distribuidas las vacas en el corral sí tiene mucho que ver con la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué, profe? ¿Nos vamos a ordeñar? No vamos a ordeñar el día de hoy. Sería muy bueno aprender a ordeñar, pero hoy día lo que vamos a observar es justamente la forma en que están dispuestas esas vacas en la lechería. Muy similar, están ordenados los electrones alrededor de un átomo, formando una estructura de Lewis. ¿Cómo así, profe? Observen. ¿Y las vacas, profe? Bueno, las vacas son iguales en cualquier lechería, pero la forma en que están ordenadas justamente en esta lechería es lo que venimos a observar. Ah, sí, alrededor de un punto, ¿verdad, profe? Exactamente, como si hubiera pensado don Bernie en la estructura de Lewis cuando hizo su lechería. Precisamente, la estructura de Lewis es la forma de representar los electrones alrededor de un átomo, formando con esto enlaces covalentes. En el caso de los átomos, podemos tomar en cuenta las siguientes reglas. Primero se identifica el grupo o familia al que pertenece el elemento químico en cuestión. Los electrones que se ubican en sus niveles S y P para elementos representativos en la capa externa son los llamados electrones de valencia. En segundo lugar, se escribe el símbolo del elemento químico y alrededor de este la cantidad de electrones de valencia, respetando que los que se encuentran en el subnivel S se anotan en la parte superior y los del subnivel P en la parte inferior. Si lo que queremos es representar la estructura de Lewis en una molécula, podemos realizarlo de dos formas: utilizando la estructura de Lewis para átomos o mediante el método algebraico. En el caso de la primera, debemos de determinar cuál será el átomo central de la molécula. Generalmente es el menos electronegativo, pero en otros casos podría ser el que se encuentre en menor cantidad. Posteriormente, ubicamos las otras estructuras de Lewis para átomos alrededor del átomo central. Luego se distribuyen los electrones de manera que puedan formar, inicialmente, enlaces simples y procurando que cada uno de ellos cumpla con la ley del octeto. En la mayoría de los casos, cada átomo aporta un electrón al enlace. En caso de que algún elemento no cumpla con la ley del octeto, con los enlaces simples formados, sería necesario considerar la formación de enlaces dobles y hasta triples. Ambos casos se ejemplifican en las moléculas de tetracloruro de carbono, ácido nítrico y ácido cianhídrico. Profe, ¿y la del método algebraico? Bueno, en este tenemos varios conceptos. N indica la cantidad de electrones que necesita un elemento para completar el octeto. A corresponde a los electrones que posee un elemento en su capa de valencia. S es la cantidad de electrones disponibles para formar el enlace. ENC son los electrones no compartidos, o sea que no forman enlaces. Se obtienen mediante la fórmula ENC
es igual a A menos S. Estos generalmente son representados como puntos o cruces. Para el ácido sulfúrico, N 2 por 2 más 1 por 8 más 4 por 8 es igual a 44 electrones. A es igual a 2 por 1 más 1 por 6 más 4 por 6 igual 32 electrones. S, 2 electrones dividido entre 2 es igual 6 enlaces. ENC igual A menos S igual 32 electrones menos 12 electrones es igual a 20 electrones. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta cómo la distribución de las vacas en esta lechería tiene mucha relación con la estructura de Lewis? Sí, profe, no lo habíamos pensado así. ¿Queda claro, muchachos? Sí, claro, profe, ahora sí. Bueno, qué dicha, me alegro un montón. Ah, bueno, ahí viene don Bernie. ¿Sí, qué, profe? Ya, terminamos la faena el día de hoy. Muchachos, ¿aprendieron bastante? Sí, claro. Todo lo que aplicaron en el aula lo vinieron a ver aquí. Sí. Qué bueno, profe, no me terminó el queso. Bueno, nos quedamos en eso. No, son varas, profe, una bromilla. Vea, vamos a tomar cafecito, ya están las tortillas, el queso y el café bien calientito. Vámonos, profe. Vamos para no despreciar entonces. Bueno, qué dicha, porque tengo un hambre. Profe, pero no coma mucho. Ajá, pasemos a este. Detengámonos aquí un momento, muchachos. Vamos a aprovechar este lugar para explicar un poquito sobre geometría molecular. Eso, profe, me parece excelente. Vean la forma en que están acomodadas las plantitas de arroz. Eso nos va a dar pie para poder ejemplificar cómo es la geometría molecular. Acordémonos que la geometría molecular es la que estudia la distribución espacial de los átomos en una molécula. Se refiere entonces a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Algo muy parecido a cómo nuestros agricultores sembraron estas plantas de arroz. Sí, profe, me gusta que usted haga relación con algo práctico. Aprendemos más a valorar el trabajo e identificarnos más con nuestra gente. Claro, espero que todos los muchachos piensen igual. Claro, profe, y es que es la mejor manera de acordarse de todas las materias, ¿no? Porque precisamente todo está estrechamente relacionado con la química. Exacto. Y qué mejor manera para aprender algunos trabajos que se hacen diariamente y que no les tomamos importancia y son necesarios para la vida. Y ahí sí, profe, sin agricultura no hay comida. Bueno, siguiendo con la geometría molecular, debemos agregar que esta determina muchas de las propiedades de las moléculas como la reactividad, la polaridad, fase de agregación, color y actividad biológica, entre otros aspectos. Actualmente, el principal modelo de geometría molecular es el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, conocido como RPSV, empleada internacionalmente por su gran predictibilidad.
Profe, ¿verdad que existen diferentes tipos de estructura molecular? Sí, profe, empecemos por la estructura angular. Esta es aquella de dos enlaces compartidos, dos pares de electrones no compartidos y un ángulo de 104,5 grados. Un ejemplo, profe. Un ejemplo sería el agua, que es el compuesto más importante para la vida y por eso tenemos que cuidarla. Otro, profe. La estructura lineal, que son dos enlaces compartidos, cero pares solitarios y ángulos de 180 grados. Un ejemplo antes de que me pregunten, el hidruro de berilio. ¿Alguna duda? De ahí no, profe, sigamos. Excelente, continuemos con la estructura trigonal piramidal. La estructura trigonal piramidal es la que posee tres enlaces, un par de electrones no compartidos y un ángulo menor a 109,4 grados. ¿El amoníaco, profe? Muy cierto, Max. Y ahora, profe, ¿qué vamos a ver? Pasemos a la estructura tetraédrica. Yo lo sé, profe. A ver, Max. El átomo central presenta 4 enlaces y ángulos de 109,5 grados. ¿Un ejemplo? El metano, profe. Exacto, Junior. Otro ejemplo, ¿quién se lo sabe? Yo, profe. A ver, Brigitte. La estructura trigonal plana es la que posee tres enlaces, un ángulo de 120 grados. Como ejemplo, podemos mencionar al trifluoruro de boro. Otro ejemplo puede ser el trióxido de azufre. Esos son algunos tipos de geometría molecular que existen. Ven que existe cierta relación con la forma en que se siembra el arroz. Sí, profe. Antes recordemos que la geometría que adopta la molécula es aquella en que la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia es mínima. Dos reglas generales son: los dobles y triples enlaces se pueden tratar como enlaces sencillos. Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, se puede aplicar el modelo de RPSV a cualquiera de ellas. ¿Queda claro? Claro, profe. Bueno, aprovechemos este lugar para ver lo que es geometría molecular. Ya, profe, yo a usted lo veo un poco cansado ya. No, hombre, esto no es nada. Mira a esta pobre gente lo que le toca venir y sembrar esto y luego cortarlo. Eso sí es cansado.
Bueno muchachos, venimos hasta aquí a apreciar la naturaleza, que por cierto debemos proteger, pero también venimos a repasar el tema de polaridad del enlace. ¿Repasaron la materia? Claro, profe. Bien muchachos, ¿y entonces qué entendemos por polaridad del enlace? Profe, es una propiedad de las moléculas que representan la distribución de las cargas eléctricas. Exacto. En algunas generará extremos positivos y negativos en la molécula, como los de una batería. En otros no habrá polos. ¿Cómo la determinamos? Profe, a partir de los enlaces, la geometría molecular y los elementos químicos alrededor del átomo central. ¿Y qué concepto químico es importante para comprender la polaridad del enlace? Electronegatividad, profe. Muy bien, entonces decimos que cualquier enlace en el que haya una diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados va a dar lugar a un desequilibrio de carga eléctrica que va a producir una polaridad en el enlace. Así, por ejemplo, en el enlace hidrógeno-flúor, si observamos las diferencias de electronegatividad entre el flúor 4,0 y el hidrógeno 2,1, vemos que la nube electrónica va a estar mucho más desplazada hacia el flúor y esto va a dar lugar a lo que se denomina polaridad del enlace. Esta polaridad del enlace es una magnitud física denominada momento dipolar. Esto genera una deformación de la nube electrónica con un desplazamiento hacia la mayor concentración de electrones. ¿Cómo así, profe? Es porque hay un desplazamiento de la nube electrónica hacia el átomo más electronegativo. Entonces, para que una molécula sea polar, vamos a tener tres condiciones fundamentales. La primera, que existan enlaces polares. La segunda, que haya electrones no compartidos. Y por último, que los átomos alrededor del elemento central posean distinta electronegatividad. Debemos considerar que estas condiciones se pueden presentar de forma simultánea o independiente unas de otras. Por ejemplo, en el caso del agua, vamos a tener dos enlaces, oxígeno e hidrógeno, que por la diferencia de electronegatividad van a ser polares. Desde el punto de vista experimental, esa polaridad de la molécula de agua puede evidenciarse, por ejemplo, cuando electrizamos una barra de plástico y conseguimos desviar un fino chorro de agua. Sin embargo, en otras moléculas este hecho no ocurre. ¿En cuáles, profe? Por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono es no polar, pese a existir una diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno. Se debe a que en ambos extremos de la molécula tenemos átomos de oxígeno que le dan uniformidad a la nube electrónica resultante. Por tanto, será una molécula no polar. Lo contrario sucede en las moléculas polares, donde la nube electrónica resultante no presenta dicha uniformidad. Este es el caso del clorometano. Pese a la disposición tetraédrica de los enlaces, hay una distorsión de la nube electrónica como consecuencia de la elevada electronegatividad del cloro. Podemos ver que se forma un sector parcialmente positivo dirigido hacia el hidrógeno y el otro parcialmente negativo hacia el cloro. ¿Está claro, muchachos? Clarísimo, profe. Entonces podemos resumir la polaridad de una molécula con algunos conceptos fundamentales como: la electronegatividad es la base para predecir la polaridad de los enlaces y la polaridad de las moléculas cuando consideramos también la influencia de la geometría molecular. Ello se evidencia al interpretar la distorsión de la nube electrónica, que es producto del tipo de elemento que rodea al átomo central
y la presencia de electrones no compartidos. ¿Les parece? Muy bien, profe, muchas gracias. Con gusto, muchachos. Ahora podemos disfrutar la hermosa naturaleza que hay aquí en el río Zapote. Bueno, muchachos, aquí vemos un cultivo alternado, salteado de frijoles y de maíz. Bueno, profe, ¿y qué relación tiene un cultivo de frijol y maíz con las fuerzas intermoleculares? Bueno, como les he dicho, todo lo que existe tiene relación con procesos químicos. Y precisamente venimos aquí a ver una relación de esos procesos químicos en este cultivo de maíz y frijol. ¿Un simple frijol como este es un complejo químico o no? Claro, profe. Recordemos que las moléculas de almidón contenidas en la semilla de frijol están unidas por medio de fuerzas intermoleculares. Dichas moléculas a su vez pueden estar formadas por enlaces de tipo covalente. De ahí sí, profe, las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. También, profe, al modificar las fuerzas intermoleculares producen un cambio físico. ¿Quién recuerda cuáles son las principales fuerzas intermoleculares? De ahí, profe, las fuerzas de Van der Waals, entre las cuales tenemos dispersión y dipolo-dipolo. Estas últimas llamadas así en honor al científico holandés Johannes Van der Waals, que es quien las descubre. Veamos las fuerzas dipolo-dipolo. Estas se dan únicamente entre moléculas polares. Las moléculas polares poseen cargas parcialmente permanentes que generan dipolos. Por lo tanto, las cargas parciales positivas, delta positiva de una molécula polar, se atraen con las densidades de cargas parciales negativas, delta negativa de la molécula vecina y originan una interacción dipolo-dipolo. Estas son efectivas a distancias muy cortas. La magnitud de estas interacciones depende de las magnitudes de los dipolos que interaccionan y de la forma de la molécula. Las moléculas polares forman gases, líquidos y sólidos, en parte como resultado de las interacciones dipolo-dipolo. Estas atracciones varían con la temperatura, la que influye en los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Sí, profe, ¿y ahora cuál sigue? Ahora vamos a ver fuerzas ion-dipolo. Una fuerza ion-dipolo existe entre un ion y una molécula polar.
como por ejemplo lo que ocurre cuando disolvemos cloruro de sodio o sal de mesa en agua. Claro, muchachos. Claro, profe, ese es un muy buen ejemplo. Ahora sí entendimos. Bueno, ahora pasemos a las fuerzas de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals constituyen la clase más frágil de fuerzas intermoleculares que pueden mostrarse en la naturaleza. Otras fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno. Estos se generan por la atracción entre un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor de la molécula vecina. Un ejemplo es el agua, que presenta esta clase de unión entre sus moléculas. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno son los responsables de que la molécula del agua hierva a 100 grados Celsius, mientras que el H2S, que es estructuralmente semejante, es un gas cuyo punto de ebullición es de menos 60,2 grados Celsius. Los puentes de hidrógeno generan una torsión de la cadena de ADN y en las estructuras proteicas. Asimismo, le permiten al agua cumplir con la función termorreguladora, que mantiene la temperatura corporal constante. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Estuvo bien el repaso? Sí, profe. Bueno, por eso es que en el cultivo del frijol se aplica muy bien lo que es la fuerza intermolecular. Muy bien, muchachos, parece que cumplimos por hoy. ¿Cómo se sienten? En realidad un poco cansados, profe, pero muy bien. Ven que esa es una bonita forma de contribuir con la comunidad, ¿no? Claro, profe. Sí, profe, pero usted dijo que iba a aprovechar este trabajo voluntario para explicarnos un poco del tema de solubilidad. Exactamente. Cierto o no que para poder limpiar el mostrador, esta cocina de gas y el vidrio de la vitrina tuvieron que mezclar algunas sustancias, ¿o no? Sí, profe, para limpiar los vidrios mezclamos agua con alcohol. Bueno, eso tiene relación con la solubilidad. Sí, profe, es lo que vimos en clase sobre el principio de igual, disuelve igual. Claro, como el agua es polar, disuelve el alcohol, que también es polar. Recordemos que la solubilidad es la medida de la capacidad para disolver una sustancia, que se va a llamar soluto, en otra, que se llama disolvente, a una temperatura fija. Profe, acuérdese, cuando los solutos son gases, la presión es constante, ¿cierto, profe? Sí, y un ejemplo de esto es la sal de mesa, que se puede disolver 36 gramos en 100 mililitros de agua a 20 grados Celsius. Y la del alcohol etanol, que tiene una solubilidad infinita a cualquier temperatura. Es más, aprovechemos la sal que estaba por aquí para que les quede más claro, ¿les parece?
Si mezclamos sal con agua, tenemos agua salada. Entonces la solubilidad es la capacidad que tienen los iones de la sal para meterse entre las moléculas de agua. Veamos la estructura del agua. Como saben, el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y que tiene una polaridad negativa hacia el lado del oxígeno y positiva hacia los hidrógenos. Entonces, el polo positivo de una molécula de agua es atraído hacia el polo negativo de otra molécula de agua. Esta fuerza de atracción se debe a la polaridad de la molécula. Ahora vamos a ver la estructura de la sal de mesa. Generalmente, todas las sales están compuestas por una parte positiva llamada catión y una parte negativa llamada anión. Otra vez, como lo positivo atrae a lo negativo, el catión y el anión están unidos por una fuerza que en este caso se llama fuerza electrostática. ¿Qué pasa si disuelvo sal en agua? Bueno, se empiezan a reacomodar las moléculas del agua al disociarse los aniones y los cationes. Entonces, vamos a tener que el catión sodio se va a empezar a meter entre las moléculas del agua que van a estar orientadas por su parte negativa hacia este. Y en el caso del anión, profe. La parte positiva del agua se orienta hacia el anión cloruro. Claro, profe, la parte positiva son los hidrógenos. Todo lo que acabamos de ver es lo que se conoce como proceso de disolución. Profe, pero ¿qué sucede si le ponemos más sal al mismo vaso de agua? Hagámoslo a ver qué pasa. Ven, si seguimos agregando sal, nos vamos a encontrar en un punto en el que se empieza a ver la sal en el fondo del vaso. En este punto hemos sobrepasado el grado de saturación. Esto se debe a que las moléculas de agua ya no pueden acoplar más cationes y aniones. Esta situación puede cambiar si modificamos algunas variables. ¿Cómo cuáles, profe? Si aumentamos la temperatura, las moléculas de agua empiezan a moverse cada vez más rápido. Esto permite una mayor aceptación de iones. En estas condiciones se puede sobrepasar el límite de solubilidad, se agrega más sal y al regresar a la temperatura original se obtiene una mezcla sobresaturada. Ahora, la sal es un sólido iónico y el agua es un líquido a temperatura ambiente. Pero si mezclamos dos líquidos sucede algo similar. Existe una atracción polar entre las moléculas del soluto y el disolvente de ambos líquidos. Profe, ¿se puede mezclar cualquier sustancia? No, la solubilidad va a depender de la naturaleza del soluto y del disolvente. Así, si el disolvente es polar, se necesita que el soluto sea polar o iónico, es decir, que tenga algún tipo de carga, aunque sea pequeña, para que exista algún grado de solubilidad. Si el soluto es no polar, es necesario que el disolvente también sea no polar. Ah, por eso es que no se mezclan el agua y el aceite, ¿verdad, profe? Exacto, porque el aceite es no polar y el agua es polar.
¿Quedó claro, muchachos? Claro que sí, profe. Entonces vamos a recoger las cosas aquí porque ya terminamos de limpiar para irnos, ya que ya casi terminamos.